Tres presidentas mujeres, tres crisis políticas, tres latinoamericanas del Cono Sur, Chile, Argentina y Brasil, y en el trasfondo la difícil relación del dinero y la política. Pero ¿qué tienen en común? ¿Cuáles las diferencias? Y sobre todo, ¿cuáles son las respuestas que dan a las crisis políticas que enfrentan? Estamos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debata. Vamos a regresar después de ver algunas declaraciones que contextualicen el debate de hoy, y regresamos aquí a nuestra mesa con dos de nuestros invitados, dos especialistas, y desde dos perspectivas a analizar esta difícil relación del dinero y la política en las crisis de estas tres presidentas del Cono Sur. Tres presidentas mujeres en los países latinoamericanos del Cono Sur comparten hoy escenarios de crisis política por investigaciones judiciales, escándalos de corrupción y la recesión económica en Argentina, Chile y Brasil. En los casos de la presidenta brasileña Dilma Rousseff y la chilena Michelle Bachelet, tienen que hacer frente a escándalos de corrupción que las salpican directamente o a familiares suyos, cuando apenas han comenzado su administración. Hace pocos días, por ello, mi hijo Sebastián Dávalos dejó su cargo. La argentina Cristina Kirchner quedó envuelta en el caso Nisman, luego de que el fiscal especial de la causa AMIA fue hallado en su departamento el 18 de enero pasado, 4 días después de haber denunciado a la presidenta por encubrir a Irán. La brasileña ha ofrecido diálogos y acciones contra la corrupción, luego de multitudinarias manifestaciones en que se ha pedido su destitución. De manera similar ha respondido Bachelet, que ha creado una comisión para investigar y transparentar las relaciones entre el poder y el dinero. Mientras que la mandataria argentina ha denunciado una conspiración en su contra y advirtió que se quiere crear una crisis artificial en medio del proceso electoral por la conclusión de su periodo de gobierno. A pesar de sus diferencias, tienen en común estar en regímenes presidenciales, la recesión internacional y la caída de los precios de las materias primas, que son fundamentales en sus economías. ¿Tienen un estilo o soluciones distintas para remontar sus crisis? Posiciones. Número 1. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, reconoció que hemos visto cómo algunos usan el poder de su dinero para influir así las decisiones de la democracia. Y hemos visto también cómo algunos usan sus influencias que otorgan los cargos democráticos y públicos para obtener ventajas personales, dijo en referencia tras conocerse el escándalo de corrupción que afecta a uno de sus hijos. Número 2. El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardoso, dijo tras las manifestaciones contra Rousseff que el gobierno que tomaría nota de las manifestaciones y abriría un diálogo. Número 3. Pese a vencer en las elecciones de noviembre del 2014, la popularidad de Rousseff se encuentra en niveles mínimos, 23% de aprobación en febrero, debido a la desaceleración económica, los escándalos de corrupción en Petrobras y el aumento inflacionario. Y en gran parte del mundo. Número 4. Tras verse envuelta en el caso del fiscal asesinado, Cristina Kirchner aseguró que esta presidenta va a estar al frente del barco, como siempre lo ha hecho, pese a que algunos lo quieran hundir. Por lo tanto, hay que hacer esto. Número 5. La presidenta Cristina Kirchner aseguró hoy que su gran temor es que se instale en la sociedad que hay una gran crisis para que los que vengan a partir de las elecciones presidenciales del 2015 encaren políticas de ajuste. Ahí lo tiene, vamos a arrancar directamente, ya tiene la introducción. Tres presidentas, tres latinoamericanas en crisis severas, y para discutirlo, para analizar lo que tienen en común, en lo que se diferencian sus respuestas, me da mucho gusto que esté con nosotros Nayar López, ya lo conoce, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Nayar, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer tenerte a ti aquí, como siempre. Muchas gracias. A ti y aquí, ambos. Y Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política del TEC de Monterrey. Gracias, buenas noches. Ya también has estado con nosotros. Claro que sí. Pues si quieren nos arrancamos. A ver, tres mujeres, lo decía, tres regímenes presidenciales, y en el trasfondo de la crisis, Nayar, la difícil relación del dinero y la política. ¿Qué encuentras de en común? Y luego, si quieres, pasamos a las diferencias en estos tres casos. Bueno, efectivamente el caso de la corrupción que estamos viendo en estos tres países, que no es nueva en la historia de estas naciones sudamericanas, reflejan obviamente una crisis de las instituciones,
pero también una problemática que viene de una cultura política que se arrastra durante la historia de la región, ¿no? En realidad, y que no es propia además de la región, o sea, porque es también importante señalar que no es un problema endémico de América Latina la corrupción, ¿no? Es un problema universal, ¿no? A ver, tú dices cultura política, pero en las manifestaciones que ha habido en Brasil para protestar contra el gobierno que lleva apenas 3 meses de Dilma Rousseff, Gustavo, lo que están diciendo es nunca habíamos visto este nivel de corrupción. Es, digamos, simplemente una expresión exagerada, o si hay, digamos, una propagación de este mal que incluso llevó ya a la renuncia de la directora de Petrobras, uno de los escándalos que salpica al régimen de Dilma. Lo que creo es que hay más exposición. O sea, al final de cuentas sí ha habido siempre esos acontecimientos, pero ahora hay más exposición porque hay redes sociales, los medios están más involucrados, están los temas de transparencia en casi todos los países. Entonces tenemos más exposición de estos temas y por lo tanto más escándalo en ese sentido. Y creo que al final de cuentas lo que sí se genera es mayor impacto en la forma en que los políticos comprenden o no comprenden en otros casos el tema. ¿Entienden que no entienden? Eso, digamos, ¿eso quieres decir? Algo así. ¿Cómo estuvo Nayara? A mí lo que me preocupa además es las diferentes respuestas que están dando las tres a la crisis. Digamos que veo ciertas similitudes en Dilma y veo con respecto a Bachelet, reconocen que hay un problema de la difícil relación entre el dinero y el poder y ofrecen eso, pues un poco lo que ofrecen todos, transparencia y hacer más claros y que haya mayor rendición de cuentas y auditoría social. Sí, no es el caso de Kirchner. Kirchner sale y dice que hay una conspiración y lo que quieren es crear una crisis artificial con el propósito de que ella está terminando su mandato. El próximo gobierno casi le pidan políticas de ajuste para enfrentar la situación. Sí, yo creo que es importante ubicarlo en la lógica que lo estás planteando, es decir, los actos de corrupción no son un hecho innegable, están las pruebas, son admitidas inclusive por algunos de los actores, ¿no? La renuncia de quien encabezaba Petrobras, por ejemplo, sí, que es contundente en ese sentido. Pero también hay que ver el contexto político en el que se desarrollan estas acusaciones y este momento crítico que están atravesando, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al caso de Argentina, el misterio, digamos, de la muerte del fiscal que estaba investigando los actos. Nisman. ¿No? Nisman, tiene que algunos elementos, por ejemplo, él informaba todos los días en la Embajada de Estados Unidos el desarrollo de su investigación, ¿no? Y entonces le aprobaban o no los informes que él iba presentando paulatinamente. Ahí hay un elemento que te indica, digamos, que hay también otros intereses de por medio en potencializar, sobre todo mediáticamente, los actos de corrupción. Hay otros, obviamente, en ese gobierno, por el caso del vicepresidente, ¿no? Que está siendo acusado de diferentes actos. Y en el caso de Brasil, yo creo que es interesante, por ejemplo, bueno, interesante y triste inclusive ver pancartas pidiendo el retorno de los militares, ¿no? Que estuvieron allí de 64 al 85. Porque era una época en la que el país lo percibían como más limpio. Sí, es una nostalgia, no lo sé. Sí, una nostalgia, pero que resulta preocupante por la historia de las dictaduras militares en el Cono Sur, ¿no? Entonces, claro, ahí hay otro elemento también. Efectivamente, ahí se dieron actos de corrupción. Recordemos que durante el gobierno de Lula, el primer gobierno de Lula, que el propio jefe de gabinete presidencial estuvo envuelto en esta compra de diputados para aprobar alguna de las reformas. Y pasó tiempo en la cárcel, renunció, etcétera, ¿no? No es un elemento nuevo, digamos, en este sentido. Entonces, es importante analizar los actos en sí mismos, reflexionar sobre la problemática tan compleja que es la corrupción y el daño que hace al sistema político, a las democracias, etcétera. A ver, es interesante lo que plantea Nayar, la complejidad del problema de la corrupción. Y si te sigo, en algunos casos ve que sí hay una debilidad institucional y un problema de cultura política que lleva a los gobernantes a, digamos, a privatizar recursos públicos, para decirlo técnicamente bonito. Pero también lo que sugiere es la corrupción es un instrumento que podrían estar interesados tal o cual interés determinado en
en usarlo para afectar o desestabilizar o desprestigiar un gobierno, y él sugiere que es el caso de Cristina Kirchner. Creo que hay otra variable también que es importante y tiene que ver con el tipo de contrapesos que hay en cada país. Creo que a final de cuentas en el caso de Argentina hay menos contrapesos porque el grupo tendió a ser mucho más hegemónico y eliminó en buena medida muchos de esos contrapesos que en los otros dos países, tanto en Chile como en Brasil, todavía permanecen. Y me parece que es el caso de las respuestas. Las respuestas tienden a tratar de entrar en una negociación con esos contrapesos, en el caso de Chile y de Brasil, mientras que en el de Argentina, además de estos elementos, creo que a final de cuentas no hay necesidad de plantearlo con otros actores, porque esos otros actores, pues a final de cuentas, están muy disminuidos con respecto a la capacidad de poder de los Kirchner. Eso es interesante, no sé si tú coincidas, o sea, son tres regímenes presidencialistas en cualquier caso, pero unos con contrapesos y otros sin contrapesos. En el caso de Kirchner, lo que sostiene Gustavo está mucho más concentrado el poder. Sí. Entonces, esa es parte, digamos, de la perversión. Está concentrado el poder, pero hay poderes fácticos importantes. Uno de ellos, y nada menos, el ámbito de los medios de comunicación, ¿no? El Grupo Clarín, que también ha sido afectado recientemente cuando se aprueba esta ley de medios en Argentina, similar a la que se aprobó en Ecuador, y obviamente hay respuestas también en este sentido, ¿no? Entonces, sí hay una consolidación, o sea, el kirchnerismo se consolidó políticamente en Argentina, pero hay una batalla también en el ámbito del debate de la opinión pública. Mucha de ella se desarrolla, de la discusión se desarrolla por la vía de los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Pero yo sí insisto un poco en analizar los contextos, porque comentaste un aspecto muy importante, ¿no? Es decir, se piensa que el Estado por sí mismo es corrupto. Y entonces uno de los principales argumentos para imponer el modelo neoliberal en la región latinoamericana fue privaticemos entonces las empresas del Estado para que no haya corrupción, ¿no? Y entonces si uno inclusive se va a analizar los elementos fundamentales que describen la corrupción en sus diferentes modalidades, pues la corrupción se da siempre entre dos partes, ¿no? Generalmente, o sea, puede haber una corrupción interna, digamos, dentro del Estado, pero los particulares también fomentan en ese sentido la corrupción. Entonces, ¿cuántos casos no conocemos de empresas, de empresarios, de grandes millonarios que han cometido actos de corrupción? Y ahí se desmonta se cae este argumento, ¿no? De que el Estado tiene que privatizarse, de que las empresas del Estado tienen que privatizarse para que funcionen y que la economía funcione, que era el argumento. Estamos viendo que no es así, ¿no? El caso de estos tres países, sobre todo el caso de Chile, pues estuvieron durante un buen tiempo con el modelo neoliberal y la corrupción no se acabó, no terminó en ese sentido. No es el tamaño del Estado, si más o menos grandes, si más o menos interventores, lo que se tendría Nayar. Nos quedamos, Gustavo, con esta tesis que ponía Nayar sobre la mesa, y es Cristina, en efecto, Cristina Kirchner ha dicho que se trata de hacer una crisis artificial para, digamos, desprestigiar un poco al Estado, y que en las próximas elecciones, porque está terminando su mandato, venga casi a aclamar, los electores casi aclamen la entrada de políticas de ajuste. Pero entonces no es el tamaño del Estado, el nivel de intervención, lo que pueda tener un sesgo o impactar a una mayor o menor corrupción, sino desde tu punto de vista, ¿dónde habría que meter? Creo que, por un lado... Y que además sería un factor común en el caso de estas crisis. Creo que hay un tema que tiene que ver con capacidades institucionales y otro tema que tiene que ver con la protección de los programas en el contexto de los riesgos que la corrupción instrumenta a esos programas. Por ejemplo, si en un proyecto tenemos, pues no sé, 100 millones de dólares, ¿cuánto de ese dinero está sujeto a perderse por riesgo, y no únicamente por corrupción, sino por cualquier otra falla que pueda haber en un programa? Ineficiencia, clima, desatención, cualquier otra condición. Y creo que los gobiernos latinoamericanos no están acostumbrados a ubicar esos riesgos y por lo tanto a construir mecanismos que blinden esos programas. Ningún sistema es infalible en ese sentido, pero creo que a final de cuentas, como cualquier otro seguro, nos cuesta más no blindar o no proteger un programa o cualquier acción, que a final de cuentas construir esos mecanismos que permitan tener esos mecanismos de protección. Y creo que eso se refiere también a la capacidad institucional y tiene que ver un poco con el tema. Creo que no necesariamente es el problema de si el Estado es grande o el Estado es pequeño. Por ejemplo, hay una encuesta internacional, la encuesta de Pricewaterhouse, que plantea cuál es el sobreprecio que se ponen a proyectos en varios países. E independientemente del tamaño del Estado, siempre hay
hay un sobreprecio que las empresas pagan, tanto por corrupción pública como privada, por realizar un proyecto en cualquier espacio. Sí, ya está, digamos, presupuestado. Así es. ¿Cómo dice Gustavo, no hay, digamos, la cultura de ver la corrupción como parte de, digamos, de los riesgos del desarrollo de un negocio? Pues es que se ha visto más bien como oportunidad, ¿no? Sí, bueno, ¿Cuál sea tu punto de vista? La triste frase mexicana, el que no tranza no avanza, Ajá. En realidad forma parte de esta lógica perversa, digamos, ¿no? Y entonces, yo sí insisto un poco en la cuestión de lo del Estado, porque es un argumento que se utilizó para imponer el neoliberalismo y no funciona. Para adelgazar el Estado. O sea, en México se vendieron 5,000 empresas públicas y la corrupción sigue existiendo, ¿no? Sigue siendo parte de la naturaleza, desgraciadamente, del sistema político mexicano. Ahora, compáralo con Brasil. Brasil justamente es el modelo más bien de un Estado muchísimo más interventor, un Estado mucho más fuerte que tiene una presencia en la economía, en el desarrollo incluso de las empresas económicas del mercado interno, mucho más grande, igual que Argentina. Sí, como el caso puntual de Petrobras, ¿no? Que es una de las empresas petroleras más grandes del mundo, en el que se dio estos casos recientes de corrupción. Pero ahí, además de estos elementos institucionales que son importantes que existan, en realidad la sociedad tiene un doble papel en este escenario, ¿no? Por un lado, pues siendo responsable también de que la corrupción pueda existir o no, pero también por el otro, no tiene los mecanismos ni la forma de accesar de manera real a una vigilancia, digamos, del uso de los presupuestos públicos, ¿no? Es decir, inclusive si uno contrasta la experiencia del zapatismo en Chiapas, en donde tienen una permanente auditoría y vigilancia de cómo se manejan los pocos recursos que tienen, en una rendición de cuentas hay cargos rotativos, no cobran sueldos quienes dirigen las juntas de buen gobierno en el territorio zapatista, nos da una idea de que pueden existir en realidad otro tipo de instituciones que se pudieran construir, que podrían evitar o disminuir sustancialmente la corrupción, ¿no? ¿Coincidirías con eso, Gustavo? ¿Esa clase de modelos serían mucho más eficientes para lograr la auditoría social que los que tenemos? Y estamos pensando, me imagino, tú estás pensando en redes sociales, medios de comunicación, etcétera. Pues está el caso que incluso se construyó en Brasil de presupuesto participativo, donde la gente construye el presupuesto y además lo vigila. En la Ciudad de México se tiene, pero lo que pasó en los últimos años es que, a pesar de que se vota para que haya proyectos, los delegados simplemente no le hacen caso porque tampoco hay sanción. Y tiene que ver con un tema que planteabas hace un momento, que es impunidad. Creo que al final de cuentas la corrupción son delitos y se siguen planteando porque hay impunidad, porque no es únicamente el hecho de que participen uno, dos o los que sean, sino que no hay no únicamente averiguaciones, sino tampoco castigos. Si vemos las cifras en México con respecto a lo que pasa y cuántas personas terminan siendo sentenciadas, pues obviamente el riesgo para ellos, para cualquier persona que delinque, de ser metido a la cárcel al final, es muy bajo en comparación con la ganancia que puede tener. Y creo que ese es el principal incentivo que tenemos en el contexto de la corrupción, tanto pública como privada. Te diría algo siguiendo este argumento, el que, por ejemplo, en el caso de Brasil, 3 meses del gobierno de Dilma, ya hay renuncia de 2 ministros, el de Comunicación y el de Educación, y la presidenta de Petrobras. En el caso de Argentina, hasta donde yo recuerdo, las renuncias, por ejemplo, por el caso Nisman, que la involucraba directamente, había unas denuncias directas sobre funcionarios del gobierno, el ex canciller argentino y la propia Cristina Kirchner. Y en el caso de Chile, el hijo de Bachelet. El hijo de Bachelet. Bueno, ¿y algo, digamos, las distintas respuestas en términos de sanciones, de rendición de cuentas o no? Bueno, ojalá que de manera particular se entiendan esos casos y se procesen legalmente y sean castigados. El problema tiene un poco que ver, en realidad, también comparto ahí la opinión, del grado de sanción que existe, ¿no? Si vemos a nivel mundial, pues tenemos los extremos. Por ejemplo, en el caso de China, recientemente hubo un empresario que hizo actos grandes de corrupción y fue fusilado junto con 9, incluyendo a un hermano y a un hijo, con 9 de los implicados en el acto de corrupción, fueron fusilados, por ejemplo, ¿no? Pero en otras realidades la ley no se aplica en ese sentido, y entonces tenemos en nuestros países latinoamericanos, en muchos países latinoamericanos, incluyendo a México, pues una completa impunidad, funcionarios que han vivido y han
sido acusados de enriquecimiento de múltiples formas, pero no se investiga. Y cuando yo hablaba hace un momento de estos mecanismos que no existen, de un grado de participación popular, de un grado de participación de la sociedad de manera directa, me refiero, por ejemplo, haciendo una crítica al caso de México, de la existencia del IFAI, por ejemplo, ¿no? Un organismo que supuestamente está destinado a abrir la información a la sociedad, y resulta que cuando uno se da cuenta, pues todos los casos importantes están clasificados por 10, 12, 20 años y no sucede, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quienes lo dirigen, en buena parte de los casos, pues están designados desde el sistema mismo, y entonces no puede ser juez y parte en ese sentido. Yo creo que se tendrían que diseñar, de construir mecanismos en los que la sociedad tenga verdaderas capacidades de vigilar el uso de los presupuestos públicos. Un caso es el presupuesto participativo, que en realidad yo opino que en la Ciudad de México ha sido un verdadero fracaso, bueno, pero que permitiría que la sociedad se involucre, ¿no? Y que también aprenda y sea, a la vez que observadora de lo que se hace desde el espacio público, también que se observe a sí misma, ¿no? Y si me dejan complejizar todavía más la discusión, a propósito de la muerte del líder del expresidente del presidente de Singapur, y el hombre que los llevó al éxito económico al milagro económico en pocos años de crecimiento, bueno, pues cuestiones durísimas como disciplina y orden, ¿no? Cárcel, los que tiraban chicles en la calle, formas de hasta cómo cortarse el pelo, en fin, un esquema, digamos, de disciplina desde el ordenamiento público del poder brutal. ¿Cómo lo ves? Y en México hasta reconocemos, hay gente que reconoce que robó y sigue siendo electa, ¿no? Pero, ¿qué es parte de esta impunidad? Eso de China me recuerda en las murallas, no en la muralla china, sino en las ciudades de muralla chinas. Los ladrillos tienen 3 caracteres chinos: uno el que hizo el ladrillo, otro el que construyó la pared, y otro el general que mandó a construirla. Y si la pared se rompía, quedaba derrumbada, ejecutaban a los 3 como un mecanismo de rendición de cuentas, que hace a final de cuentas, obviamente, con el símil, pues, y de corresponsabilidad, ¿no? No es de yo voy, hago lo mío y ahí atiendan, que lo que pase después da igual. Así es, y creo que al final de cuentas estos 3 casos de América Latina, con sus particularidades cada uno de ellos, nos deja ver un problema que si bien obviamente no es endémico, sigue siendo el talón de Aquiles de buena parte de los gobiernos en ese sentido. En países como incluso Chile, que está en el primer lugar de los países latinoamericanos en percepción de corrupción, en el ranking de transparencia, en el lugar 20. Rendición de cuentas. Sí. Así es, y a final de cuentas, estos casos aparecen. Y ya había habido en algunos años anteriores artículos de investigadores chilenos que decían esto de la no corrupción es una especie de espejismo, sí tenemos corrupción y nada más que no se quiere hablar, así como el caso de pobreza también, decían sí tenemos pobreza pero no se quiere hablar de ella. Entonces, y me parece que en aquellos casos donde se habla, como en México o como en estos países, la sociedad tiene muchos mecanismos que todavía están por construirse. Están, por ejemplo, los casos de los controladores públicos en algunos países que son electos, y esos controladores públicos tienen la capacidad de destituir funcionarios públicos también electos, porque son pares a final de cuentas, cuando procede una denuncia ciudadana sobre algún caso de corrupción, y a final de cuentas se generan esos contrapesos institucionalizados, ¿no? Es interesante, y contigo voy cerrando. ¿Ves alguna diferencia en las respuestas a la crisis que están dando mujeres respecto de los que pudieran haber dado mandatarios hombres? Pues en este tema en particular. Ajá. Sí, es nada más importante decir que en los 3 casos, digamos que no están implicadas directamente ellas en esta crisis. Bachelet, ¿no? Muy cercano, el entorno familiar, claro, su hijo, el hijo primogénito. Me refiero de manera individual. Dilma sí, la acusación es que estaba enterada de las corruptelas en Petrobras. Sí, pero el caso es que la forma de responder o de actuar ante esta circunstancia tiene mucho que ver también con el grado de implicación, ¿no?, que puedan tener las presidentas en este caso, en estos 3 casos. Si recordamos en Brasil, por ejemplo, Collor de Mello duró apenas un año prácticamente, porque estaba implicado total y directamente, y además lo reconoció, fue procesado, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta el cuello. Sí, y se acabó su carrera política, dejó de ser presidente. Yo creo que la respuesta tiene que ser contundente, porque además hay un elemento que es importante destacar. Son mandatarias que tienen una tendencia progresista o de izquierda,
y están rompiendo ahí, digamos, uno de los códigos de la izquierda que se había reivindicado, que era la honestidad, ¿no? La honestidad y la solidaridad. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Nayar, como siempre, muchas gracias por venir, gracias por participar. Gracias. Y muchas gracias, por supuesto, Gustavo López Montiel. Gracias a ambos por haber venido a Opiniones Encontradas y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos, nos escuchamos próximo lunes aquí 7:30 desde la esquina de la información y mientras tanto, pásenlo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.